Llegamos a nuestra sección de profesionales de la salud. Lo hemos mencionado desde que iniciamos nuestro programa y es que hoy, 11 de abril, precisamente se conmemora a nivel mundial el Día del Parkinson. Y en Colombia, más de 220.000 personas están padeciendo esta enfermedad y entre esos un congresista que todos lo conocemos, que además fue alcalde de la ciudad de Bogotá y es el doctor Antanas Mocus. Pero para hablarnos precisamente sobre esta enfermedad que aqueja a muchos y que está sin duda alguna hoy siendo conmemorada, está con nosotros el neurólogo William Omar Contreras López. Bienvenido al Café de la Mañana. Muy buenos días, es un placer saludarlo. Neurocirujano. Neurocirujano. Bueno, doctor, y también tenemos a nuestro invitado Enrique Cáceres. Bienvenido a nuestro Café de la Mañana. Gracias. Bueno, doctor, hablemos sobre el Parkinson. Muchas veces creemos que llega ya estos síntomas ya cuando no hay absolutamente nada que hacer, pero pues podemos de pronto verlos en su inicio, que pueden tal vez no ser tan perceptibles a la vista, pero que hay que tener ahí muy atentos, muy pendientes de esto. Sí, muchas gracias por la invitación. Nosotros lo que buscamos en un día como hoy, que es el 11 de abril, que fue el día que nació el médico inglés que describió la enfermedad, James Parkinson, y por eso lleva el nombre de la enfermedad, es precisamente eso, informar a la ciudadanía sobre qué es la enfermedad y concientizarla para que no haga matoneo, para que no, el desconocimiento lleva, la ignorancia es atrevida, entonces se juzga mucho a los pacientes. La enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa. Lo que tienen en común las enfermedades neurodegenerativas es la muerte de una población neuronal, ¿vale? En específico en la enfermedad de Parkinson se mueren las neuronas que producen un neurotransmisor que se llama dopamina, que usamos todos nosotros para movernos y coordinar nuestros movimientos. Entonces los pacientes empiezan a progresivamente tener dificultades, sobre todo para moverse. Esos son síntomas que nosotros llamamos motores, pero existen también otros síntomas que son no motores, que muchos de ellos pueden aparecer años antes de que aparezcan los síntomas motores. El síntoma motor pues, que más conocemos y por el que se identifica mucho la enfermedad es el temblor, ¿cierto? Pero hay que decir que no todo lo que tiembla es Parkinson y que no todo Parkinson tiembla. Al temblor se asocia una lentitud en los movimientos, ¿cierto? Una inestabilidad postural y una rigidez de los músculos. Y los síntomas no motores que les decía que pueden aparecer antes de que aparezcan los motores pueden estar asociados con pérdida, por ejemplo, de la olfacción, porque nosotros también en nuestro bulbo olfatorio tenemos algunas neuronas dopaminérgicas que dependen de dopamina y con la depresión de la dopamina vamos a perder la olfacción. Algunos trastornos del sueño. Entonces hay pacientes que de repente se caen de la cama o tienen una cosa que se llaman sueños vividos y es que empiezan como a golpear a la pareja porque hay una intensidad marcada en el sueño, estreñimiento, algunos cambios del comportamiento, puede haber ansiedad, puede estar asociada a la depresión, porque la dopamina también es un neurotransmisor que tiene que ver con el sistema de recompensa, de todo lo que son emociones. Y entonces empiezan a presentar estos síntomas y ahí es cuando la persona acude al médico, que en este caso es importante que lo vea un neurólogo y ojalá un neurólogo especialista en movimientos anormales, con síntomas como, oye, me empezó a temblar una mano, que es característico del temblor de Parkinson, que es unilateral, los síntomas empiezan de un lado del cuerpo. Y es importante decir que para diagnosticar la enfermedad no existe una prueba, como una prueba de sangre que yo me da positivo, por ejemplo, para VIH, positivo para Parkinson, eso no existe, ni tampoco una imagen que claramente sea específica de la enfermedad. Hay imágenes que nos acercan al diagnóstico, pero no hay una imagen que sea específica, por eso es importante consultar, porque es una asociación entre lo que el paciente está presentando, o sea, sus síntomas, sus signos y lo que encuentra el médico en el examen físico. Pero doctor, si bien no hay un examen que pueda darnos un diagnóstico claro del Parkinson, pero sí de pronto podemos revisar dentro de nuestros genes o cuáles son de pronto esas causas que normalmente podrían decirse que se pueden asociar al Parkinson. Bueno, nosotros de la enfermedad realmente conocemos algunas cosas interesantes. Desde 1920 un patólogo alemán describió una cosa que se llama los cuerpos de Levy, él se llamaba Friedrich Levy, y vio que había unas inclusiones citoplasmáticas en las neuronas, como unos eosinófilos, unas lesiones en las neuronas. Después en los 50 supimos que eso estaba asociado con una proteína que se llama la alfa-sinucleína que producía la destrucción de la neurona, ¿cierto? Pero
realmente no hemos descubierto cuál es la causa específica de que eso suceda. Simplemente sabemos desde los años 50 que está involucrado el sistema dopaminérgico, pero no sabemos exactamente por qué pasa. Entonces solamente existen hipótesis de las causas de la enfermedad. Dentro de esos riesgos, digamos, de que uno pueda desarrollar la enfermedad, pues está en una edad mayor de 60 años. Okay. Esta es una enfermedad que se va a seguir presentando cada vez más porque nuestra ventana de tiempo con expectativas de vida mayores hace que estemos en riesgo de todas las enfermedades neurodegenerativas. Se ha descrito que está asociada con estar en vecindad o uso frecuente de herbicidas, de químicos, de metales pesados, ¿sí? También otro factor de riesgo pues son traumas repetitivos en la cabeza, ¿vale? Y ya hay otras hipótesis que hablan pues de factores que tienen que ver con la dieta, ¿sí? Poca ingesta de vegetales, poca ingesta de frutas, mucha ingesta de almidones, en general toda falta de ejercicio aeróbico, ¿sí? Pero no podemos decir, oye, si yo la hubiera descubierto antes o si yo la hubiera descubierto a tiempo, no hubiera tenido la enfermedad. No, porque ni siquiera las familias que tienen líneas de Parkinson es una enfermedad dominante que le va a dar a todo el mundo. Es realmente una enfermedad que nos llamamos de aparición espontánea, es decir, que le puede dar a cualquiera. Bueno, y ahí ya simplemente... Y si le da, no hay cura en este momento, infelizmente, pero sí hay que decir que siendo la segunda enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer, es la única de las enfermedades neurodegenerativas que tiene tratamiento, ¿vale? Entonces, los pacientes pueden tener una expectativa de vida muy similar a una persona que no tenga Parkinson y intentar tener una calidad de vida con estos tratamientos que son los farmacológicos, los no farmacológicos que son las terapias y el quirúrgico que es el que hago yo con mi equipo en la Clínica Foscal. Bueno, don Enrique está con nosotros y don Enrique también nos quiere contar precisamente cómo fue esa experiencia, en qué momento se dio pues usted por enterado de lo que estaba pasando. Bueno, yo me di cuenta por mi mano. Y más, y después ya me temblaba la pierna. Y entonces ya... ¿Se preocupó? Me preocupé, dije, esta mano no me tiembla. ¿Y se fue para el médico? Me fui al médico, sí, por el doctor, míreme. Espere tantico. Espere tantico, y me miró, me tocó, Parkinson. Yo no sabía qué era eso. Entonces simplemente dijo, bueno, tengo Parkinson, pero no tengo ni idea de qué es, en qué momento se dio por enterado. Él ya pues le hizo ahí una valoración. Bueno, después ya empecé a perder la locomoción. Ya iba a tal parte y me caía. Claro, no tenía estabilidad. No tenía estabilidad, exactamente. O iba a cualquier obstáculo y pum, 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 al suelo. Entonces ya se me agrandó el problema y dije... Ahora sí la cosa es grave. Ahora la cosa es grave. ¿Y qué pasó? ¿Qué tratamiento? Porque lo veo bien, porque lo veo que no tiene ese movimiento que inicialmente pues, nos estaba comentando con el que se dio cuenta que tenía este Parkinson. Esto se me curó desde que entré a FAMP. A la fundación. Desde que entré a la fundación. ¿Y cómo? Allá, ¿Qué hizo? ¿Qué le hicieron? Allá simplemente le ponen a uno ejercicio. Usted bueno, venga para acá. Estira las manitas aquí así, bájelas aquí, y camine aquí así, corra para allí, corra para acá. Ese es todo el ejercicio de allá. Y hasta el momento va bien, y lo veo muy bien, porque... Sí, no, yo gracias a Dios le doy gracias a Dios de que está perfecto hasta el momento, gracias a Dios. Y la pierna también, las caídas se me han mermado. Porque antiguamente iba caminando y se cayó. Me caía. Decía yo, pero ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué me caí? ¿No? Era pues a raíz precisamente de la enfermedad. Y Doc, ahí va la pregunta y es, si bien a Dios gracias tenemos a Enrique pues muy bien, está realmente, lo ve uno en un estado de salud
pues muy bueno, ¿cierto? En su edad y lo vemos pues que razona perfectamente, pero esta enfermedad genera también unas complicaciones o genera pues que haya una degeneración también en la forma de pensar, en la forma de movilidad. Sí, inicialmente he hablado mucho de los síntomas, digamos, motores, que son los más floridos, pero nos hemos dado cuenta que existen algunos déficits cognitivos, memoria, atención, que van siendo progresivos con la enfermedad, y hay que decir que hay una demencia, o sea, una pérdida importante de la memoria que está asociada con la enfermedad. Lo que pasa es que, y el caso interesante de Enrique es que la enfermedad se presenta de manera individualizada en cada paciente. Entonces, Enrique tiene 6 años de enfermedad. Los pacientes como él empiezan a darse cuenta que cuando meten la mano en el bolsillo para sacar una moneda no son capaces de agarrarla, o no son capaces de abotonarse una camisa o de amarrarse un cordón de un zapato. Entonces dicen, bueno, aquí algo está mal, y buscan ayuda, ¿cierto? En esa ayuda inicial hay que decir que no es fácil hacer el diagnóstico inicialmente, y tal vez tampoco es responsable si no es un diagnóstico muy florido, porque existe un síndrome que se llama parkinsonismo, que son los 3 síntomas, que son la rigidez, la lentitud y el temblor, que pueden ser ocasionados por muchas enfermedades diferentes, incluso el uso crónico de medicamentos, por ejemplo. Entonces, como no existe una prueba reina que me diagnostique la enfermedad, lo que toca es estar visitando al neurólogo constantemente para ver si la enfermedad realmente es un Parkinson o es un Parkinson Plus, que es algo que simila a un Parkinson, pero es otra enfermedad diferente. En el caso de él también es interesante ver que, a pesar de tener 6 años de enfermedad, con la terapia de rehabilitación que se hace en la Fundación FAMPAS, los ejercicios que los ponen a hacer, que se abotone, que baile, que dibuje, que coja una aguja y abotone algo, él está muy bien, aparte de la medicación, por supuesto, porque claro, hay que decir que la medicación, el tratamiento farmacológico es muy importante. Nosotros estamos hablando de la deficiencia de un neurotransmisor y podemos reemplazarlo a través de la terapia oral. Entonces existe un periodo como de luna de miel donde el paciente va muy bien con la medicación. Sin embargo, cuando los primeros síntomas debutan, el paciente ya ha perdido el 60% de sus neuronas dopaminérgicas y va a continuar perdiendo neuronas, lo que quiere decir que va a tener que tomar con más frecuencia la medicación para estar bien. Esto funciona como las espinacas de Popeye, más o menos. Entonces, él te toma la espinaca, está muy bien, pero cada vez va a necesitar más, ¿vale? Y que la enfermedad también depende del paciente, porque hay pacientes que llevan 20 años de la enfermedad y están muy bien, perfectos, y hay unos que a los 4 años ya están muy comprometidos. Yo quiero hablar de este caso, el que mencionaba del congresista Antanas Mocus, que uno lo ve y que infortunadamente hay gente también que termina burlándose de su movilidad involuntaria y terminan haciendo memes en los que realmente, hombre, bueno, y ahí ya es una queja también con las personas, oye, no te burles tampoco del mal ajeno y las enfermedades, correcto, porque uno no sabe qué le va a tocar a uno, ¿verdad? O qué le va a tocar a una persona que uno ama. Pero en el caso de él, que ya sus movimientos son mucho más fuertes, y veía también como imágenes de operaciones que se realizan precisamente como para disminuir un poco el movimiento. Correcto. Bueno, hay que decir que en esto de lo que se llama los movimientos anormales, existe la subespecialización en neurología y la subespecialización en neurocirugía, precisamente porque hay unos que son muy similares, pero que la etiología, o sea, su causa es totalmente diferente. Entonces, cuando la gente vio el video del profesor Mocus, solamente los expertos supimos que el movimiento que él tiene no es por el Parkinson. El movimiento que él tiene es por acumulación de dosis del medicamento, ¿vale? Se produce un movimiento involuntario que se llaman disquinesias, y es por la toma del medicamento, la levodopa, que intenta reemplazar la dopamina. Entonces, si él simplemente disminuye la cantidad de medicamento, no va a tener ese tipo de movimiento que él tenía en la cabeza. Lo que pasa es que tal vez está necesitando, y aquí pues ya estoy creando una hipótesis, mucho medicamento para estar mejor, porque si no toma, entonces está muy rígido. Pero ese movimiento de las disquinesias termina siendo una de las indicaciones quirúrgicas, que existen varias indicaciones quirúrgicas y que nos predicen que el paciente le va a ir muy bien en cirugía y que va a mejorar síntomas como el temblor, que puede aparecer hasta en el 90% de los casos que son llevados a cirugía, la rigidez, la lentitud, son síntomas que mejoran con la cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? Colocamos un electrodo
que en su puntica tiene unos contactos metálicos y a través de esos contactos metálicos pasamos corriente a unos grupos de neuronas que nosotros tenemos en el cerebro que controlan o ayudan a controlar el movimiento. Eso se llama estimulación cerebral profunda y dependiendo de dónde coloque yo la punta del electrodo, pues voy a tener una respuesta o motora o cognitiva de un circuito que yo quiero neuromodular. Entonces esta terapia también funciona muy bien, por ejemplo, en trastorno obsesivo compulsivo, hay algunos casos de depresión mayor que van muy bien, temblor esencial, distonía, que es una contracción involuntaria de los músculos. Esto se llama estimulación cerebral profunda. La hacemos en Bucaramanga, nosotros la estamos haciendo en Foscal y los casos son maravillosos. O sea, realmente pacientes que están muy comprometidos, con mucho temblor, por ejemplo, mucha rigidez y que tienen las indicaciones quirúrgicas, después de un estudio juicioso por nuestro grupo multidisciplinario, les va muy bien en cirugía. Pero también hay otros casos de pacientes que no requieren la cirugía porque todo el tiempo han ido muy bien o se mantienen bien con el medicamento. Del medicamento hay que decir que hay 4 grupos grandes de medicamentos que tienen que ver con el Parkinson y que esto le toca a uno como try and error, o sea, dar y mirar que no tenga efectos secundarios, porque va a depender mucho del paciente. Digamos que el punto cardinal sobre el cual yo actúo para saber qué medicación dar es la edad del paciente, si es un paciente que debuta con la enfermedad después de los 60 años, que sería lo más usual, o antes de los 60 años, entonces yo voy a usar diferentes grupos de medicamentos, o si el paciente con la medicación me hizo unas alucinaciones, por ejemplo, entonces no es candidato para ese medicamento. Dependiendo de cada caso que Correcto. Se va probando cuál es el medicamento que realmente pues, va a llegar bien para él. Pero Doc, ¿se puede prevenir? ¿Hay algo que podamos hacer desde jóvenes? Sí, en general las enfermedades neurodegenerativas, si uno las quiere intentar evitarlas, ¿sí? Porque es decir, no hay una evidencia médica que diga si hace esto no le va a dar, no existe. Pero sí hay una tendencia a tener factores que nosotros llamamos neuroprotectores. Lo más importante es hacer ejercicio aeróbico, hacer ejercicio todos los días. Eso sería como el gran mensaje para cualquier persona que quiera evitar una enfermedad neurodegenerativa o tratar de evitarla, hacer mucho ejercicio. Evitar factores ambientales exposicionales. Hay factores importantes como pozos en sitios agrarios donde hay agua, por ejemplo. Se ha demostrado que puede ser un factor de riesgo. La vecindad con herbicidas sin protegerse, por ejemplo, mucho agricultor en Santander desarrolla la enfermedad por esto, o con metales pesados, ¿sí? Por supuesto, traumas repetitivos en la cabeza. Un niño, por ejemplo, menor de 14 años, no es muy buena idea que esté cabeceando un balón todo el tiempo de fútbol. Y la dieta, ¿no? La dieta, evitar de no comer tanta carne roja, que nosotros comemos mucha aquí en Colombia, tantos fritos, una dieta balanceada. Se ha demostrado que si yo consumo muchos lácteos en excesos, también aumento mi factor de riesgo para desarrollar enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Y hay otras cosas interesantes como el café. El café disminuye el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y por eso es que nosotros recomendamos que usted todos los días se tome ese cafecito de la mañana. Tenemos a Rosa María en línea. Rosa, muy buenos días. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Aló? Hola, Rosa, buenos días. Hola, de Piedecuesta, Santander. Bueno, Rosa, ¿qué tienes para preguntar a nuestro médico? Es que mi caso es un caso especial porque me diagnosticaron a los 18 años. ¿Y qué pasó? ¿Y qué le pasó, Rosita? Cuéntenos. Te emocionaste seguramente, ¿no? Bueno, estamos... Empezaron los síntomas. Yo quisiera saber con el doctor estoy propensa o programada para una cirugía. La del chip. Cuando el primer síntoma que me apareció fue el temblor. Rosa, tienes que bajarle al televisor. Por favor, bájale al televisor porque tú estás en el ejercicio de hablar y escucharte, hablar y escucharte. Entonces, bájale completamente al televisor y simplemente escríbenos, háblanos por el teléfono y pues cuéntanos ya completo tu caso. Bueno. Parece que ¿Aló? ahí, aló.
Pues les cuento, a mí me inició la enfermedad muy temprano, a los 18 años, me diagnosticaron a los 21. Esto empezó con un temblor muy fuerte, demasiado fuerte. Luego una rigidez en las extremidades, luego una fatiga, luego un cosquilleo por todo el cuerpo y fue yendo en progreso, A los 21 años me diagnosticaron, llevo casi 13 años tomando medicamentos. Estoy programado, estoy a punto de que me acepte la EPS, la cirugía del chip. Pero entonces estoy en ese proceso. Quisiera preguntar al doctor qué tan positivo podría ser eso en mi caso. Listo, Rosa, muchas gracias, Doc. Hablar del chip. Bueno, es importante mencionar que es un caso raro, ¿sí? Cada vez vemos más Parkinson en menores de 40 años, pero en una persona de 18 años no es lo usual. Lo usual y digamos la edad en que el promedio de edad se diagnostica a los 70 años, ese es un caso un poco dramático, pero es la historia natural de la enfermedad, que es el periodo de luna de miel cuando tomo los medicamentos y hago la rehabilitación y empieza a aparecer una cosa que nosotros llamamos la fluctuación de la medicación, y es que con la misma dosis que yo me tomaba empiezo a estar bien por algunos momentos del día y otros no. Los periodos off están denominados por la ciencia como los episodios donde la medicación no ejerce ningún efecto. Entonces, cuando eso pasa, yo empiezo a tomar más medicación y empiezo a tener los efectos secundarios de la medicación y aparece la cirugía como el gran salvador para tratar de disminuir esos efectos secundarios y mejorar las partes del día en donde no tengo efecto de la medicación, ¿vale? Entonces yo pienso que si ha sido, me imagino que sí, estudiada por un grupo especialista, ya ha definido que va a tener un beneficio de la cirugía. Es decir, los pacientes no son llevados a ciego a cirugía a ver si funciona. Existe un test que nosotros hacemos que se llama el test de Levodopa, que es un test que hace el neurólogo especialista en movimientos anormales, en este caso aquí en Bucaramanga lo hace la doctora Melissa Ibarra, y ella se sienta con el paciente, lo examina sin medicación, sin tomar la medicación, luego hace unos estudios después de tomar la medicación y se puede predecir cuál es el porcentaje de mejoría que el paciente va a tener con la cirugía. Si es mayor del 30%, entonces el paciente lleva a cirugía, si no, no. Entonces en este caso ella ya debió haber pasado por estos pasos y su médico y su grupo tratante le debió haber dicho, vas a tener beneficio de la cirugía, no, o sea, no es que vamos a ver qué pasa, sino ya sabemos que vas a tener un beneficio, entonces eres candidata quirúrgica. Ahora, sí es muy importante el mensaje a las EPS. Esto ya está demostrado que costo efectivo es mejor que aprueben las cirugías, porque el paciente va a disminuir su medicación, va a tener menos riesgos de caídas, menos riesgos de infecciones, de neumonías. Entonces, aunque parezca que es un procedimiento costoso, a mediano y largo plazo es mucho más barato para el sistema de salud del país aprobar los pacientes para cirugía de Parkinson cuando tienen las indicaciones adecuadas quirúrgicas, porque va a mejorar en una manera sustancial su calidad de vida y va a disminuir los riesgos y las comorbilidades asociadas con la enfermedad. Muy bien, pero doctor, hoy tenemos, pues a razón precisamente de este Día Mundial, una actividad donde nos vamos de baile, ¿cierto? Toca ir a bailar. Toca ir a bailar. ¿Y qué se va a realizar? Bueno, nosotros, el grupo nuestro que se llama NEMOT, quisimos sacar el evento de los salones académicos de las universidades, porque ya hemos hecho este evento desde hace 2 años cuando regresé yo al país, después de estar estudiando esto en Alemania, Estados Unidos, Brasil, y dijimos, bueno, vamos a sacarlo a la calle para que no pase lo que pasó con Mocus, que la gente como no conoce la enfermedad, entonces le da risa solo que alguien tiemble. Ajá. Lo primero que hay que decir es que esta enfermedad le puede dar a cualquiera, nadie está exento, y fueron las cosas interesantes que me pasó cuando invité a Carlos El Pío Valderrama, que viene hoy a Bucaramanga a conmemorar el Día Mundial de Parkinson. Me dijo, voy para esa porque a mí eso me puede dar, no estamos exentos de que nos dé. Entonces él viene. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A las 5 de la tarde nos reunimos en el Parque de los Niños, hay una tarima con sonido que nos pone Táctico Eventos y ahí vamos a hablar de qué es la enfermedad. O sea, lo primero que vamos a hacer es darle el conocimiento a la ciudadanía para que sepan de qué es la enfermedad, para que sepan que puedan acudir a nosotros en la Clínica Foscal, cualquier duda, todo lo que tiemble. Y después de dar esa información, hablar con pacientes y eso,
Entonces vamos a tener presentaciones musicales, viene Mr. Parkinson, que es un paciente que padece la enfermedad y en el Sábado Felices de manera jocosa cuenta todo su día a día cómo es. Viene Jorge Barco, que es un paciente también con Parkinson, que tenía la banda Chip, muy importante de rock en los 80. El Pío Valderrama va a estar con nosotros. Juan José Rey, que es el niño que toca el acordeón, que fue la voz Kid, va a estar con nosotros. Giancarlo Colmenares con su Steven Sai, su grupo de vallenato. Hay skate, van a hacer show de skate, vamos a tener DJ, vamos a tener zancos, bueno, eso es una fiesta total. Y a las 7:30 salimos en una ciclorruta, 12 kilómetros recorriendo la ciudad, para que si el mensaje no se entregó ahí, al menos la ciudadanía diga, oiga, ve, allá van los del Parkinson, qué chévere. Queremos hacer el evento más grande de Parkinson en el mundo hoy en Bucaramanga, por favor acompáñenos. Nos vemos a las 5 de la tarde en el Parque de los Niños. Vayan con o sin bicicleta, ya se alquila la bicicleta. Saludos a la Fundación FAMPAS que nos está ayudando, al Inderbú, a la Oficina de la Bicicleta, todo el mundo que nos ha ayudado, a la Oficina de Tránsito. 5 de la tarde, de verdad acompáñenos porque esto va a ser muy grandioso. El mayor evento de Parkinson en el mundo va a ser hoy en la ciudad de Bucaramanga. Pues, así que ahí está la invitación a ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Don Enrique, fue un gusto conocerlo y espero que siga así, mejor dicho, el resto de su vida bien juiciosito y sin ningún síntoma de Parkinson.